Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el momento que tomes para mirar este video. Mi nombre es Sergio Ariel Arévalo Toledo. Bienvenido a este tu canal. Piensa en lo que estás pensando. En estos momentos estamos comenzando el segundo video de muchos que Dios eh, nos está dando para grabar. Estos videos son de educación espiritual. Mi intención no es aburrirte, mi intención es que aprendas, que entiendas, conozcas, sepas cómo funcionan las cosas con Dios. Yo no soy un experto 100%, pero sí entiendo muchas cosas y he experimentado muchas cosas con Dios. Eh, en este video, en este segundo video, vamos a mirar la imagen de Dios en nosotros. Tal como lo dije en el primer video. En el primer video hablamos acerca del gobierno y la autoridad que Dios le dio al primer hombre que Él creó. Y miramos que el hombre falló a la instrucción que Dios le dio. Y el reino que Dios le había dado al hombre, o sea, el gobierno y la autoridad que Dios le dio al hombre sobre toda la tierra, el diablo se lo arrebató cuando el hombre accedió al engaño que la serpiente hizo con el hombre. Entonces, desde ese momento, eh, quien quedó gobernando la tierra es el diablo. El diablo es quien gobierna la tierra. E inclusive les di un versículo, les di una escritura en Mateo 4, donde el Señor Jesucristo fue, después de que fue bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Pero en el desierto fue tentado por el diablo. Y en una de las tentaciones que le puso el diablo al Señor Jesucristo fue que si se inclinaba de rodillas y lo adoraba, Él le daría todos los reinos de la tierra, porque los reinos de la tierra eran de Él. Claro que eran de Él, porque Él se los arrebató al primer hombre que Dios creó. Entonces, desde ese momento, quien gobierna la tierra es el diablo. Por eso todo el desorden que existe en todo el mundo, por eso las venganzas, las muertes, el desamor, todas esas cosas que nos están pues exterminando a los seres humanos, nos están exterminando. Y esas son cosas que necesitamos conocer y entender. Y el único libro que nos da entendimiento, nos da sabiduría, es la Biblia. Es el único libro que nos da sabiduría, sabiduría de lo alto. Porque en Santiago nos enseña que hay de dos sabidurías. Hay sabiduría terrenal y sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría terrenal es la que nosotros tenemos. La sabiduría terrenal es la que desafortunadamente es la que conocemos, es la que practicamos. Pero Dios quiere que la sabiduría que viene de arriba, nosotros la recibamos. ¿Y cómo se recibe? Claro que se recibe solamente a través de empaparnos de la palabra de Dios. Así que yo los invito a que lean, no tengan miedo de leer la Biblia. Eh, claro que al principio causa sueño, causa pereza, causa flojera, pero no se desanimen, o sea, tienen que pasar esa inercia de vencer esa subida para poder llegar ahí a donde se requiere adquirir entendimiento, no solamente conocimiento, entendimiento. Si no se adquiere entendimiento de la palabra de Dios, no va a haber forma de que las personas puedan practicarla. Es difícil practicar algo que no se entiende. Y la palabra de Dios se necesita entender para poder practicarse. Entonces vamos al tema. El último tema fue el primer video que grabé, que se llama la primer desobediencia del hombre. O sea, la primer decisión equivocada del hombre. Entonces, desde esa decisión que el hombre tomó equivocada en el principio, es por eso que toda la maldición está sobre la tierra y sobre todos nosotros. Querramos o no, estamos bajo maldición, porque sí vamos a misa, sí vamos a las iglesias y todo, pero y tristemente en las iglesias no nos dan entendimiento.
no dan entendimiento de lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, para no desviar del tema, vamos a mirar cómo Dios le dio un repasito rápido a lo que miramos en el último video. Miramos en Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, que es donde dice Dios que, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que he dado toda planta. Entonces ahí ya está hablando de los vegetales que nos dio para comer y para usar. Pero si ustedes ven, la maldición que cayó sobre la tierra fue después de que el hombre falló, después de que el hombre quebró las instrucciones que Dios le dio. El hombre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces allí fue donde el diablo le arrebató el gobierno y la autoridad que Dios le había delegado al hombre. Entonces quien gobierna la tierra es el diablo. Porque les vuelvo a recordar, en el Evangelio de Mateo, de San Mateo, en el capítulo 4, después que el Señor Jesucristo es bautizado, Él es llevado al desierto y es tentado por Satanás, el cual le ofrece los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra, sí, se inclina y lo adora. Entonces el Señor Jesucristo le responde que solamente a Dios se debe adorar. Entonces ahí podemos ver, ahí podemos darnos cuenta que quien gobierna la tierra es verdaderamente el diablo. Amén. Entonces hasta ahí vamos bien, ok. Entonces después nos fuimos al capítulo 3, donde Dios, pues después de que, digamos, les lee la cartilla de alguna forma, por así decirlo, les lee, o sea, les dice las consecuencias de esa decisión equivocada que tomaron el hombre. Entonces decide Dios poner enemistad entre la simiente, en el capítulo 3, versículo 15, el Señor Jesús, Dios Padre dice ahí que va a poner enemistad por causa de esa desobediencia del hombre a la instrucción de Dios, y por el diablo haberle arrebatado el gobierno y la autoridad al hombre. Ahora Dios va a poner enemistad entre la serpiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Desde ahí empieza empieza una batalla ahora sí que, pues, entre nosotros los seres humanos, porque ahí ya estamos involucrados, entre los seres humanos y el diablo. Porque como el diablo quedó gobernando la tierra, entonces nosotros podíamos estar a su disposición al 100%, pero Dios es grande, es fuerte, es el único que tiene el poder más grande, entonces por eso no lo ha dejado que gobierne al 100% la tierra, o sea, a nosotros pues. Porque a él no le interesa gobernar lo que es la tierra, no, a él lo que le interesa gobernar, al diablo lo que le interesa gobernar es la vida del ser humano. Entonces la vida del ser humano está siendo gobernada por espíritus de oscuridad. Todos nosotros somos gobernados. Él no puede manipular nuestra voluntad, pero sí puede manipular nuestros pensamientos. Y lo vamos a ir aprendiendo aquí como nosotros los seres humanos somos manipulados. O no nos damos cuenta, no queremos aprenderlo, o no nos disponemos para enterarnos y entender cómo funciona la vida espiritual con la vida que nosotros llevamos. Las malas prácticas, los malos deseos, las cosas que han ido destruyendo la humanidad. Nos han ido destruyendo y no nos damos cuenta. Nosotros somos parte de esa misma destrucción, porque
en medio de la manipulación de nuestra vida, nosotros pues tendemos a no amar a los demás, porque pues estamos siempre a la defensiva, siempre tenemos miedo de que nos roben, tenemos miedo de que nos acontezca siempre algún mal. Entonces, son muchas cosas las que necesitamos entender para poder llevar a cabo una vida de paz, de amor, de gozo, una vida no sin problemas, o sea, o no sin situaciones, se da porque pues, necesitamos saber descifrar cuáles son problemas y cuáles son pruebas que vienen a nuestras vidas. Ese es otro tema, pero ahorita lo que estamos viendo, cómo el hombre perdió la autoridad, cómo el diablo se la arrebató y cómo es que Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Cuáles son esas dos simientes? Si alguien sabe, por favor comente. Cualquier comentario que venga, o sea, que den es bienvenido. La simiente, el entendimiento que yo tengo de esta escritura, gracias a Dios, es la simiente de la mujer, pues todos sabemos que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es quien nació de la mujer y es la simiente. La simiente es un nuevo retoño, es una nueva vida, es un nuevo comienzo. Entonces, el Señor Jesucristo es la simiente. Porque el Señor Jesucristo expresó que Él es el camino, la verdad y la vida. Son las tres elementos o tres cosas que nosotros necesitamos, que Él vino a traer a nuestras vidas. Cuando Él vino a establecer el reino de Dios, dejó esas tres cosas para que nosotros lleváramos a cabo. Entonces, pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo está en que cada uno de nosotros tomemos la decisión correcta, sin miedo, sin prejuicios, sin temor a que hablen de ti o a que te causen algún malestar. No, olvídate de eso. Si tú esperas a complacer a la demás gente por lo que tú haces o lo que no haces, no lo vas a lograr nunca. Entonces no se trata de complacer a nadie aquí. Aquí se trata de aprender para saber tratarnos los unos a los otros. Entonces aquí Dios puso enemistad. Ok, vamos a ver desde el principio. Ok, la enemistad es algo que está algo en contra de, contrapunteo. Ok, entonces aquí pone enemistad. La enemistad es que no hay nada que ver una cosa con la otra. O sea, nada tiene que ver, digamos, cuando hay enemistad, es una pared, es algo, bueno, es lo que hay entre nosotros y Dios cuando no conocemos la palabra de Dios. Así de sencillo. Estamos separados de Dios. Entonces, aquí Dios está haciendo una separación de las simientes. Entonces, les vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Fíjense, el camino, la verdad y la vida. ¿Cuáles son los tres elementos que contradicen esos tres elementos o esas tres cosas que el Señor Jesucristo dijo que Él era? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por el contrario, el diablo es todo lo contrario de lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, que Él es el camino, la verdad y la vida, que eso está en San Juan capítulo 14, versículo 6. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice el Señor Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Ok. Entonces, el diablo son las tres cosas diferentes del Señor Jesucristo. Si Jesucristo dice que Él es el camino, entonces, ¿qué es lo opuesto a el camino? Algo bloqueante, algo bloqueo. Entonces, el diablo no es el camino. El diablo es quien bloquea el camino o quien
quien intenta bloquearte el camino para que no vayas por ese camino que es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, entonces, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, la verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? Lo contrario a la verdad es la mentira, ¿verdad? Entonces el diablo es mentiroso. Y el Señor Jesucristo lo llamó padre de mentira. ¿Por qué padre de mentira? Porque él miente desde el principio. Porque para poder adquirir los reinos de la tierra, o sea, para poder él adquirir el gobierno de la tierra, tuvo que hacer que el hombre rompiera con la instrucción que Dios le había dado. Entonces, el diablo quedó gobernando la tierra. Entonces, la mentira es lo contrario a la verdad. ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte. ¿No dice el Señor Jesucristo que el diablo no vino más que para robar, matar y destruir? Entonces, lo que él quiere es, primeramente, robarte el propósito por el cual Dios te creó. Él quiere matarte, o sea, separarte de Dios, porque la palabra muerte significa separación. O sea, quiere mantenerte apartado, o sea, alejado del conocimiento y del entendimiento de Dios. Te quiere mantener cegado. No quiere que adquieras entendimiento. Porque muchos van a las iglesias cada domingo van, cantan, leen y todo, pero no son capaces de esforzarse por tomar la Biblia en su casa y realmente verificar si lo que están enseñando es verdadero o no. Cuando el apóstol Pablo nos incita a que miremos a través de la Biblia si las enseñanzas que nos están dando son correctas. Entonces necesitamos leer por nosotros mismos para poder entender, porque muchas de las personas que están enseñando en las diferentes iglesias no te dan el entendimiento que se necesita para poder cambiar nuestras actitudes. Pero todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, poco a poco. Ahorita es el segundo video y todavía estamos en la introducción, cómo Dios creó al hombre y cuál es la imagen de Dios. Entonces, nos quedamos entonces hablando acerca de la separación que hizo Dios de las simientes. Entonces, la simiente del diablo, por analizar la palabra y mirar aquí, mirar allá y adquirir entendimiento por parte de Dios por medio de meditar en la palabra de Dios, llegué a la conclusión, no me creas a mí al 100%, pero tú investiga, o sea, adquiere tú también entendimiento de parte de Dios. La simiente de la cual Dios está hablando, que es del diablo, es la mentira, es el engaño, esa es la simiente. Lo que es la muerte viene por engaño. Lo que es interrumpirte el camino de la vida por seguir a Jesucristo, el bloquearte el camino, viene de parte del engaño, de la mentira. Entonces, siempre va a haber obstáculos que el enemigo te va a poner, o sea, el diablo, el adversario, siempre te va a poner, nos va a poner a todos. Siempre nos va a poner. Y si no entendemos nada de lo que la Biblia dice, entonces vamos a seguir siendo manipulados. Va a seguir siendo manipulada nuestra vida. Entonces debemos entender todo esto que está aquí escrito, porque si está escrito y si la misma Biblia dice que Dios inspiró a muchos diferentes hombres a que escribieran esto, entonces yo sí lo creo, porque yo lo he vivido, lo he experimentado. Me han acontecido muchas cosas, por eso estoy aquí.
esforzándome para que ustedes como seres humanos, al igual que yo creo que tenemos muchas necesidades similares, no iguales, pero similares como seres humanos. Claro que tenemos necesidad de comer, de beber, de vestir, eh, de muchas cosas. Pero si miramos las enseñanzas del Señor Jesucristo, Él nos da la instrucción para todo. Nunca nos ha dejado sin instrucción. Él mismo dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Pero debemos entender, o sea, todo lo que es la palabra de Dios para que podamos poder practicarla. Poder ser parte ahora de compartir el bien, el amor. Ya que por muchos años hemos sido partícipes de, pues ahora sí que de compartir el mal, y no pueden decir que no, porque más de alguno, todos hemos mentido, todos hemos mirado con lujuria, todos hemos eh, calumniado, todos hemos hecho más de alguna cosa equivocada. Entonces, ¿por qué lo hemos hecho? Porque ignoramos realmente cómo funciona la vida, siendo guiada por el Espíritu Santo, basada en lo que enseña la palabra de Dios. Muchos queremos los beneficios. Muchos queremos beneficios de parte de Dios. Todos buscamos beneficios de parte de Dios. Pero muy pocos buscamos el conocer quién es Dios, por qué tuvo que enviar al Señor Jesucristo. Eh, Hay muchos misterios que necesitamos conocer, muchos lectura, necesitamos leer, necesitamos empaparnos de la palabra de Dios. Y ahorita no estoy leyendo lo que es, o sea, digamos, en la enseñanza no estoy leyendo toda la Biblia porque me estoy enfocando más en cómo el hombre desde el principio ha venido fallando, cómo hemos entrado en diferentes etapas de desobediencia, y cada vez más y más se está llenando de desobediencia la vida del ser humano por causa de ignorar lo que la Escritura dice, porque muchos somos incrédulos. Lastimosamente muchos creemos en Dios la mayoría de veces cuando estamos enfermos, cuando estamos en una situación. Y a pesar de eso, Dios no nos discrimina, Dios no nos deja, porque Dios aún ahí nos apoya, nos ayuda, siendo que después de que nos libera de situaciones dolorosas y tristes, le volvemos a dar la espalda y seguimos nuevamente a la vida que hemos llevado siempre, de desobediencia y malas prácticas. Entonces, todo eso nos lo hemos transmitido los unos a los otros. Entonces ahora debemos de esforzarnos por ser transmisores de bien, transmisores de amor, de paz, transmisores de poder llevarnos bien los unos a los otros. Y la instrucción está aquí en la palabra de Dios. Aquí está la instrucción. Si tú quieres cambiar verdaderamente tu vida, o sea, esta es la mejor forma. Porque esto que está escrito aquí sí trata directamente con tu alma, con tu esencia, con tu verdadero tú. Esto, por eso es que, mira, cuando tú empiezas a leerla, si nunca la has leído y empiezas a leerla, digamos, quien te causa la pereza, quien te causa el sueño, quien te causa el desanimarte de no leerla y todo, ¿quién es? No eres ni tú mismo, ni es Dios, ni es a nadie más, sino el diablo es el que te va a poner siempre trabas. A mí me ha puesto trabas, yo no soy mejor que tú, mejor que nadie, no, todos los seres humanos estamos expuestos a que nos pongan trabas, a que obstáculos para que no caminemos, para que no nos acerquemos a Dios, para que no entendamos las cosas de Dios. Pero realmente es necesario para nosotros entenderlas. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, fuimos creados por Dios y a la imagen de Dios. Entonces Dios quiere recuperar esa imagen que el ser humano ha perdido. O sea, nosotros hemos perdido la imagen de Dios. ¿Cómo? Por las mismas malas prácticas y por todo lo que aprendimos y hemos absorbido durante toda la vida. Entonces, la imagen de Dios desde que nacimos a este mundo, y que empezamos a mirar y a oír lo que a nuestro alrededor se practicaba y se decía, entonces todo eso lo absorbimos, quieras o no. Entonces nuestra alma fue contaminándose, fuimos llenándonos de malas prácticas, y
Entonces, quieras o no, o sea, nuestra alma, por más buena que tú seas en tus propias fuerzas, te vas a cansar. A lo mejor hay personas, sí, o sea, que han recibido el don de, digamos, es un don nato de servir, de amar, de ayudar, pero cuando hacen eso, si le dan la honra y la gloria a Dios por hacer eso, qué bien, pero si te la das a ti misma, entonces estás mal, porque realmente quien merece toda la honra y la gloria es Dios. Pero si tú te pones a examinar tu vida, ¿quién es el que se ha equivocado? ¿Tú o Dios? Porque si examinamos nuestra vida, realmente las fallas, las malas decisiones, en qué nos hemos metido por no conocer, digamos, vivir una vida a la ligera, sin entendimiento, sin guianza, sin instrucción, sin nada que valore, que nos dé valor humano. Porque hasta sentimos a veces hasta lástima por nosotros mismos. Entonces, no debe de ser así. Cuando sientas eso, busca de Dios. Dios está contigo. Dios está ahí para abrazarte, para recibirte. Dios no te menosprecia. Dios te ama. Solamente que tienes que buscarlo. O sea, no que Él no esté ahí. No, Él está ahí, pero tú debes de creer en Él. O sea, por eso nos dio una porción de fe a todos. Entonces, miren, lo que más destruido tenemos nosotros los seres humanos es el carácter. Nuestro carácter, el carácter de cada uno de nosotros está fuera del orden de Dios. O sea, yo fielmente creo que, bueno, entre tantos millones de millones y millones que habemos de seres humanos sobre la tierra, no descarto de que haya personas que sí realmente enseñen lo que es la verdad de Dios y que con esa verdad que enseñan vayan transformando o vayan regenerando, restaurando la vida de los seres humanos. Yo he encontrado que con la Biblia, entendiendo y conociendo la Biblia, se puede restaurar la vida de otras personas. Claro está en que si las otras personas están dispuestas a aprender, si no quieren aprender, o sea, no se les puede forzar a hacer algo que ellos no quieran, porque a fuerzas no se les mete las cosas. Tienen que ser, o sea, por el derecho, como se dice, o sea, así, si la persona quiere, desea y necesita, y si no, pues se les respeta. Pero miren, todos necesitamos ser educados espiritualmente para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, vamos a ir aprendiendo. Inclusive, yo no lo sé todo, pero sí me esfuerzo por entender lo que la palabra de Dios es. Entonces, miren, la enemistad que Dios puso es entre la mentira y la verdad. La verdad es Jesucristo, la mentira es el diablo. Entonces todo lo que nace del diablo son mentiras. Él es el padre de mentira. Entonces, como Él es el padre de mentira, entonces la simiente del diablo es la mentira. Y la simiente de la mujer es Jesucristo, pero Él es la verdad. Entonces Jesucristo es la verdad y el diablo es la mentira. Jesucristo es el camino y el diablo es quien bloquea los caminos. Jesucristo es la vida y el diablo es la muerte, o sea, la muerte es separación, o sea, el diablo es quien te separa del propósito de Dios. El diablo es quien te separa de la esperanza que tú decides tener en Dios. El diablo te separa para que no conozcas la verdad de Dios. Te da sueño, te da pereza, te causa toda clase de malestares cuando te pones a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú te enteres de quién es Dios y quién eres tú en Dios. Entonces, la imagen de Dios en nosotros ha sido opacada, no destruida, opacada. Entonces, necesita ser restaurada esa imagen que ha sido opacada en nuestra vida. ¿Cómo se restaura esa imagen de Dios en nosotros? Con las disciplinas que el Señor Jesucristo dejó. Es necesario que nosotros nos sometamos a un proceso.
Les vuelvo a repetir, todos queremos el beneficio, todos buscamos a Dios por ser beneficiados de parte de Él. Pero, o sea, no todos nos esforzamos por seguir el proceso. Es un proceso. Ahorita les estoy hablando del Antiguo Testamento para que conozcan y sepan cuál es la imagen de Dios en nosotros. La imagen de Dios en nosotros es el carácter. Dios nos creó a su carácter. La imagen de Dios es el carácter. Porque Dios no tiene cuerpo físico, Dios es espíritu. Entonces el carácter de Dios es la imagen en nosotros. Y es lo que más ha estado, es lo que más tenemos opacado en nuestra vida. O destruido. No exterminado, pero destruido. Es algo que todavía se puede restaurar. ¿Y cómo se restaura? No hay nada más que la palabra de Dios para poder restaurar la imagen de Dios en nosotros, el carácter. Porque un carácter desordenado es la imagen de Dios opacada en nosotros. Entonces, para que esa imagen de Dios en nosotros sea restaurada, es necesario que nosotros vayamos y apelemos a conocer y a entender la palabra de Dios. O sea, las disciplinas que el Señor Jesucristo dejó, son disciplinas las enseñanzas. No son enseñanzas religiosas, son disciplinas. ¿Se acuerdan las disciplinas? Sí contraatacan las malas prácticas. Una enseñanza religiosa no. Así que, entonces, la imagen de Dios en nosotros es el carácter. Y el carácter de nosotros necesita ser restaurado. ¿Por qué? Porque en el libro de Gálatas, ahí les voy a dejar una tareita para que ustedes mediten y piensen. Busquen en la misma palabra de Dios. No confíen en mí al 100, no. Yo soy ser humano y puedo cometer errores, pero yo no lo hago para manipular a nadie. Mi deseo es que las personas, todas las personas que miren estos videos adquieran entendimiento para que se sitúen quiénes son en Dios. ¿Sí? Entonces, es necesario que nuestro carácter sea restaurado para que sepamos cómo tratarnos los unos a los otros. ¿Sí? Y la tareita que yo les voy a dejar es, cuando nosotros no conocemos la palabra, pero que estamos interesados en saber quiénes somos, entonces vamos a disponer nuestro corazón para aprender. Yo no te obligo, Dios no te obliga. Yo expongo, Dios expone. Yo he aprendido de Dios. Dios no forza a nadie, yo no forzo a nadie. Yo expongo, tú decides, ¿ok? Lo que te voy a mandar que leas o que tú medites, cómo tú pudieses formar una persona en otra persona. ¿Qué tú vas a formar de una persona en otra? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. En Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que él sería capaz de volver a pasar dolores de parto hasta que Jesucristo